Este coloquio tratará sobre la violencia intrafamiliar y de género. Y para hablar de ello tenemos con nosotros a la doctora María Castellano, experta como pocos en este tema. Es catedrática emérita en este momento ya, pero catedrática de Medicina Legal y es académica de la Real Academia Nacional de Medicina. Gracias, María, por aceptar nuestra invitación. Y empecemos sin más con el tema, ¿no? Desgraciadamente, y con cierta frecuencia, los medios de comunicación nos informan de actos violentos, intrafamiliares y de género, en que algunos incluso acaban con la muerte. Pero estas noticias son la punta del iceberg de una violencia intrafamiliar escondida. ¿Es este un fenómeno nuevo o existía anteriormente ya en nuestra sociedad y, por ejemplo, en el siglo pasado? Bueno, gracias por la invitación, encantada de estar aquí. Es un fenómeno nuevo en la forma en que se ha ido presentando a lo largo del siglo XXI, porque en las familias existía un modo de convivencia en el que se aceptaba como natural el que los padres para educar a los hijos pudieran utilizar el castigo físico. Eso no se consideraba violencia en el siglo pasado. El marido sobre la mujer podía ejercer presión, coacción, una actitud autoritaria, de manera que la mujer se comportara conforme a las pautas que el marido imponía en la casa. Entonces no era frecuente violencia contra los ancianos, se les respetaba, pero efectivamente ya hacia el final del siglo XX pues sí se produjeron unos cambios, y es que se fue aceptando el derecho de la mujer a ser ella misma, a hacer sus gustos, tener sus amigas, sus propios planes, al margen de los del marido. Y cuando esto ocasionaba un conflicto de relación con el marido, en el que ya se pasaba a una violencia física y a una actitud de dominancia impuesta y evidente contra la que la mujer se rebelaba, pues eso ya tomó el nombre de violencia familiar. Contra los niños se siguieron viendo casos de violencia que ya se consideraban violencia, no, digamos, pautas educativas o de corrección. ¿Y cuándo aparece la violencia en los ancianos, para entender, en los abuelos? Sí, sí. Pues eso ha sido más nuevo. Eso ha sido ya al final yo creo que ya al principio del siglo XXI, porque, bueno, si te vas a la historia siempre encuentras alguna referencia de ancianos que se llevaban a los asilos, a las residencias, y no se les atendía en familia, como era más habitual en los medios familiares más habituales, más respetados, más frecuentes. Y desde luego ha sido ya en estos últimos 10, 15 años cuando la forma de vida, el trabajo, el régimen que se lleva en los domicilios con muy poco tiempo para atender a los mayores. Los mayores viven mucho y además los últimos años con unas necesidades de asistencia que muchas veces desembocan en unas actitudes de maltrato físico y de maltrato psíquico y de maltrato económico, porque efectivamente se abusa de ello. Que más que un maltrato, digamos, agresivo, es un marcado por déficit, ¿no?, de cuidados, sí, pero que no deja de ser maltrato, claro, por supuesto. Por supuesto, lo has dicho muy bien, empieza siendo por omisión. Exacto. De cuidados. Y en muchas ocasiones pasa ya a una sobremedicación, a un abandono, a una soledad absoluta, a una situación en la que esta persona mayor acaba en una residencia o en unas situaciones ya de déficit cognitivo, en que ni siquiera es muy consciente de dónde está o de cómo está, pero que desde luego tiene una ausencia absoluta de cariño y de afecto. Ya has dado una pincelada de lo que es en estos momentos y los factores que han influido en este cambio
en la violencia, ¿no? Pero, ¿cómo nos llega a la sociedad, al médico incluso, la existencia de esta violencia? ¿A través de qué canales? Bueno, la violencia ha experimentado primero un cambio legislativo importantísimo, porque pasó de ser el delito de lesiones general a contemplarse la violencia familiar, que era el que ejerce violencia física sobre ascendientes, descendientes, cónyuge. Después dio un paso más para admitir violencia psíquica al mismo nivel de gravedad que la violencia física, y otro matiz, que no eran ya relaciones familiares que estuvieran en aquel momento vigentes, sino también decía contra quien sea o haya sido su cónyuge, porque se empezó a ver que precisamente la violencia específica del hombre contra la mujer se ejercía de una forma bastante sistemática y grave cuando este hombre y esta mujer habían tenido una relación matrimonial o de pareja estable, incluso con hijos, y se rompía esa relación, que era la mujer la que habitualmente la rompía. El hombre no la aceptaba y ejercía entonces una actitud de acoso, de persecución, de amenaza, de perjuicios evidentes. Es realmente una de las cosas que personalmente más me ha impresionado, y mucho, es el hecho de la violencia contra la mujer, pero a través de los hijos, ¿no? Esto es una novedad. Ha sido el último paso, porque efectivamente esa violencia contra la mujer empezó a aparecer también entre parejas jóvenes, y curiosamente, cuanto más se predica la liberación de la mujer, la educación en igualdad, el respeto, pues más vemos una violencia entre jóvenes que comparten estudios, y muchas veces a través de tecnología moderna, a través de la que se controla de una manera particular y se transmiten mensajes impositivos, etc. Pero efectivamente, contra la mujer dentro del matrimonio o la pareja estable, la violencia llamó mucho la atención. Que se produjeran denuncias de matrimonio y de pareja ya en los 60 años, con 40 años de convivencia, cuando antes se había producido una relación silenciosa, digamos. ¿Por qué? Porque la mujer tiene un cerebro mucho más plástico, se ha adaptado más a los cambios que el hombre, y entonces se vio muy influida por todos los mensajes de liberación, de libertad y de derecho. Llegó un momento en que dijo, pues esto no lo hago como tú quieres, y ahí se inició. Y lo que habías comentado sobre los hijos. Vamos a centrarnos un poco en el médico, ¿no? Es decir, le llega a la consulta o a través de insinuaciones de familiares, etcétera, que hay la posibilidad de una violencia intrafamiliar o violencia de género con lesiones, ¿no? Siempre me ha preocupado, hay que hacer un parte seguro, ¿no? Es decir, pero mi pregunta es, si se equivoca el médico y lo que está viendo cree que es esto, hace el parte y después no lo es, ¿le puede pasar alguna cosa? Bueno, decir solo que es verdad que una de las últimas modalidades es la violencia contra la mujer a través del daño a los hijos. Incluso la muerte. Eso han sido pasos que se han ido dando y que hemos visto como novedades, si cabe cada vez más graves. Si cabe cada vez más graves. Los médicos. De siempre los médicos sabemos que nos debemos al secreto profesional, pero precisamente en España se tenía ese deber de secreto como marco general, pero cuando la ley hablaba del secreto era para decirnos que lo teníamos que revelar en los casos de conocer un posible delito, desde luego de agresiones, de delitos de lesiones, es decir, que sabíamos que teníamos que denunciar las agresiones, pero las agresiones en el medio familiar estuvieron durante un tiempo en una nebulosa porque se consideraba que podía ser un ámbito privado
en el que interferir o sacarlo a la luz podía ser más perjudicial para la víctima que la ayuda que se le podía prestar. Eso se ha ido desmontando y se debe desmontar de una manera absolutamente radical. La mujer que es víctima de violencia tiene que recibir todo el apoyo legal, social, jurídico y, por supuesto, sanitario. Claro. Es decir, que la respuesta a la violencia en primer lugar es sanitaria, porque es un problema de salud pública. Son muchas, al año se producen unas 160.000 denuncias en todo el territorio nacional, 160.000, pero claro, son muchísimas más las que no se denuncian, porque ¿cuáles son las que se denuncian? Pues aquella en que la agresión se hace pública, pues porque ya los vecinos lo oyen, porque ocurre en la calle, o porque las familias ya sí se van implicando, y aunque la víctima se niegue a que eso se haga público, le ayudan y le imponen que tiene que denunciarlo. Algunas veces son ya los hijos adolescentes los que le dicen, o mayores que le dicen a la madre, si no lo denuncias me voy de la casa. Entonces, bueno, pues la mujer ya se ve obligada a denunciar. O bien la situación en la que la mujer lo oculta, pero acude mucho al médico. Es una paciente que frecuenta mucho la consulta de atención primaria porque ese sufrimiento que está padeciendo y esa violencia le está produciendo una sintomatología muy variada de tipo psicosomático, de tipo psiquiátrico, que afecta a diversos órganos y aparatos, desde taquicardia, hipertensión, cefalea, trastornos de la alimentación, contracturas musculares. Como gastroenterólogo, síndrome de intestino irritables, por ejemplo, son claro, una influía, de las manifestaciones, ¿no? Por supuesto. Tienes razón que el aparato digestivo es muy sensible al estrés y al sufrimiento. Y entonces hay médicos que sospechan que a esa persona le pasa algo que no está contando, porque ni responde bien a los tratamientos, los síntomas se mantienen o varían, pero en la misma línea, como digo, psicosomática, de expresión de sufrimiento psicofísico. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que intervenir en el sentido de hacerle ver a esa paciente que su médico está con ella. Las mujeres tienen más confianza cuando las mujeres son médicos, pero hay hombres médicos excelentes en lo que es una relación médico-paciente de confianza, de la protección que la mujer necesita, con todo el respeto a su autonomía y a su dignidad. Porque, claro, si la mujer se niega... Sí, yo soy médico de atención primaria, ¿no? Sí. Y entonces estoy visitando a una mujer en el que en las últimas consultas ya, demasiadas visitas, demasiados problemas psicosomáticos y alguna lesión que otra, ¿no? Y empiezas a sospechar. Y entonces, ¿qué debes hacer? ¿Cómo lo debes enfocar de cara a la mujer? Claro, pues mientras que con los niños tienes que proteger al menor y al anciano, no digo sin contar con él, contando con él hasta donde se puede, pero por encima de lo que es su propia autonomía. Pero claro, con la mujer tienes que planificar la ayuda de acuerdo con ella, haciéndole ver. Bueno, primero es hacer el diagnóstico. Aquí hay unas lesiones que ya se inclinan de una manera clara hacia una situación de maltrato y de violencia. Segundo, porque lo primero es el juicio clínico. Segundo, ¿qué tratamiento habría que proporcionarle a esta mujer? Lo primero, solucionarle, claro, lo sanitario a las lesiones que tenga, pero lógicamente si tú no arreglas el problema no se va a curar, no se va a mejorar. A lo mejor se le quitan las cefaleas y le aparecen unas contracturas musculares o le aparecen otros síntomas, o la depresión, la tristeza, la falta de ánimo, la tendencia al suicidio, algunos suicidios que pasan desapercibidos y que han tenido esa causa previa. Pero entonces el médico tiene que plantearle la cuestión, pues quizá diciendo, ¿tiene usted problemas en su casa? Sus hijos, porque algunas veces son hijos con problemas los que maltratan a las madres, pero sus hijos le dan problemas. Con su marido, con su pareja, ¿qué relación tiene? Haciéndole ver que las relaciones tienen que ser siempre favorables, que las relaciones tienen que ser positivas, que quien te quiere no te hace sufrir, el amor no es ni celos que te amarguen,
ni imposiciones que te hagan la vida imposible. Cuando la mujer piensa... Acepta. Entonces, cuando la mujer acepta esto... Claro, cuando la mujer lo acepta, entonces hay que planificar la ayuda, porque medidas hay muchísimas y legislación también. El tema es aprovechar los recursos adecuadamente y lo que es ya una exigencia no ya legal, sino ético-deontológica, personalizar el caso. ¿Cómo es esta mujer? ¿Qué le está pasando? ¿Qué necesitaría para romper esta relación? ¿Qué tipo de apoyo psicológico? ¿Necesita una separación física con una protección que hay que planificar? María, pero esto es antes incluso de redactar o el parte de lesiones, o son concomitantes las dos. Pues en cada caso habrá que ver hasta qué punto esa fase previa de preparación con la mujer de su protección y de las posibles soluciones que tiene a su alcance, dependiendo también de la ayuda familiar que tiene, de que tenga hijos, de tal, porque claro, ella tiene que saber que eso va a acabar con una denuncia judicial y con un procedimiento judicial. Lo que es verdad es que muchas de las muertes suceden cuando ya se ha producido esa denuncia y cuando el maltratador se ve ya de cara a la sociedad señalado como un delincuente, como un maltratador, rechazado en su trabajo, rechazado por la familia, y en ese sentido, según su personalidad, puede reaccionar con un odio hacia la mujer, con un rencor, con un sentimiento de perjuicio y con un deseo de venganza, que como eso se combine con una depresión del agresor, con una tristeza en que ya ve anulada toda su vida y toda su historia, y no le importa morirse, entonces mata a la mujer y luego se suicida. Esos son los casos. ¿Qué mecanismos preventivos en nuestro país están instaurados para intentar evitar en lo posible ese escenario que tan gráficamente nos has expresado en este momento? Pues yo defiendo, pero además, yo creo que fue en el año 93-94, me invitaron a mí los médicos catalanes en su jornada a hablar de la violencia familiar y contra la mujer, porque ya la estábamos estudiando en Zaragoza y teníamos casos concretos. Y 10 años después me invitaron para que hablara, que eso fue ya como en el 2014 o así, para que contara qué había pasado en esos 10 años, o sea que aquí fueron muy pioneros en el ínteres y lo desarrollaron en su Instituto de Medicina Legal excelentemente bien. Yo he defendido siempre que, por supuesto, atender a la víctima, darle todo el apoyo psicológico, valorar sus lesiones y recompensarla por el daño que ha sufrido, pero el agresor tenemos que ponerlo en un primer plano, y lo digo porque muchos años se dijo todo para la víctima y al agresor el desprecio. Cuando hemos visto que el agresor es el que mata y que por lo tanto la mujer... Y que también está enfermo, porque claro... Pues tenemos que pensar que no es una persona equilibrada, por lo menos no lo está. Entonces al agresor hay que ayudarle a que resuelva el conflicto sin daño para la mujer, sin daño para los hijos y de la mejor manera posible. Para terminar, decir que la exploración médica del agresor, eso se hace ya en el ámbito médico forense, cuando se ha denunciado y cuando el juez tiene que pronunciarse. Pero determinar en el agresor los rasgos de personalidad que lo convierten en un peligro para la mujer es fundamental para que podamos proteger a esa mujer y decir, este hombre es particularmente peligroso para esta mujer y hay que evitar que lleve a cabo conductas más graves. La última pregunta, María, y si te parece bien, con esto acabamos. Hemos hablado bastante de la violencia en la mujer. Hemos iniciado diciendo que hay una violencia intrafamiliar para hijos, para ancianos, para discapacitados. En esta faceta de la violencia, ¿la actuación es parecida a la que nos has explicado de la mujer o hay alguna connotación especial? Y con esto acabamos. Bueno, para la mujer existen todas las medidas de protección, pero también para otras víctimas. Las víctimas en España están protegidas por leyes adecuadas, por estructuras sanitarias adecuadas, por estructuras sociales, desde el ámbito laboral para la integración, etcétera, etcétera. Todas las víctimas tienen que encontrar, a través de los médicos, a través de los servicios sociales
y a través de otros profesionales sanitarios que participan en toda esta red de protección, su medida para fortalecerse como persona, para superar con éxito y reforzándose psicológicamente a sí misma y poder afrontar una vida nueva con muchas más oportunidades, como digo, con la ayuda de todos y encontrando sus propias medidas. Perfecto. Es decir, los sanitarios estamos en primera línea para intentar mejorar esta lacra social. Totalmente. Últimamente, yo creo que lo que aparece en los medios de comunicación es el iceberg de una violencia todavía más numerosa de lo que nos parece. Sí. Muchas gracias por tu exposición, creo que ha quedado muy clara. Te agradecemos el esfuerzo que has hecho y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Encantada, muchas gracias. Y todos contra la violencia. Evidentemente.